Muy buenas tardes, poderosos, muy buenas tardes, poderosas. Hoy, en mi espacio, en este espacio en conexión con la meditación, ya sabéis que me gusta traer a personas, ¿no?, que de alguna manera la meditación forma parte de su vida, les ha cambiado también la vida y hoy en especial voy a traer a una persona un poco especial, porque en este camino de crecimiento, en un momento de mi vida donde yo buscaba respuestas, ¿no?, estaba en plena búsqueda interior, me encontré con el masaje tailandés, ¿no? Y me pareció una terapia, bueno, que me gustó mucho, ¿no? Me gustó un poco la manera de hacerlo y decidí formarme, ¿no? Entonces, bueno, la primera persona que me salió en esa formación fue César Sandoval y, bueno, dije, debe ser muy bueno porque es el primero que me ha salido, ¿no? Entonces, como además estaba cerquita en Barcelona, primero decidí hacer un curso online del masaje tailandés, a ver en qué consistía, porque yo no lo tenía del todo claro. Y bueno, me encantó, ¿no? Me encantó tanto esa terapia que me quedé con ganas de más, ¿no? Y decidí hacer algo presencial, ¿no? Porque claro, yo como que no concebía esa terapia sin ser presencial y sin, de alguna manera, sentirla, ¿no?, para hacer ese masaje. Y bueno, pues nada, hice un curso en Barcelona con César Sandoval, un curso maravilloso del masaje tailandés, un gran profesional, pero hoy lo tengo aquí con mucha ilusión para que nos hable de la meditación, ¿no?, qué es lo que le ha aportado en su vida la meditación, que yo recuerdo entonces que, bueno, nos hablaba muchísimo, entonces ya meditaba él, y yo creo recordar que empecé en esa época a volver a meditar, ¿no?, porque fue en ese proceso mío de crecimiento interior. Así que voy a saludar a todas las personas que, gracias por estar ahí, muchas gracias, y vamos a invitarle a César, que ya está por aquí. Una persona súper inspiradora. A ver, creo que ya. Y bueno, es un encanto escucharle hablar. Yo me acuerdo que me quedaba embobada cuando nos explicaba, ¿no?, todas esas sesiones de masaje que nos hacía. A ver. Creo que le he invitado, a ver. Te he invitado, César, ¿puede ser? A ver. Ay, calla, que a lo mejor me había invitado él. Vale, vale, nos habíamos invitado. A ver ahora, ¿qué tal? A ver. No sé yo, porque claro, le he invitado 2 veces igual. Bueno, en algún momento o en otro va a salir segurísimo. Vaya, no puede unirse. A ver, ¿qué pasa? Voy a aceptar yo su solicitud, pero no sé por qué no me la acepta. Vamos a ver. Ahora. Ahora me Ahora está. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Puri? Pues muy bien. Muy encantada de estar contigo. Un placer. Me ha hecho mucha ilusión que me invites a tu espacio. Y nada, muy agradecido de que me presentes a tu audiencia y estar aquí compartiendo. Bueno, pues yo también, César, porque digo, ostras, ¿cómo no voy a avisar a César, ¿no?, con tanto... Espera, ¿escucho eco? A ver si... Ah, no sé, yo te escucho bien. ¿Sí? Sí. Voy a intentar ponerme los cascos porque me escucho con eco y entonces es como que me molesta un poco. Mm. Si no se puede, pues no pasa nada. Así estaremos bien. Pues sí, porque yo recuerdo que tú hablabas tanto, ¿no, César, de la meditación tan importante. A ver ahora. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Yo te escucho bien por aquí. Ah, pues yo también. Vale, perfecto.
Si me Súper. escucháis bien los que estáis por ahí, pues, bueno, me lo decís. Pues eso, ¿no, César? Que bueno, me gustaba, como estaba hablando antes de tus clases, tu manera de hacerlo, tu manera de explicar, toda esa experiencia que tenías, ¿no? Entonces, para mí también es un gran placer estar aquí contigo y que nos hables un poquito de cómo llegó la meditación a tu vida. Entiendo que hace muchos años, pero no sé bien cómo fue ese proceso. Pues arrancó hace unos 20 años, un poquito más, tal vez unos 22 años. Bueno, era bastante jovencito y tenía muchas inquietudes, sobre todo a nivel espiritual. Eh, Había leído algunos libros de yoga de mi madre, y entonces ahí fue donde me empecé a introducir. No, no me llamaba tanto la atención la cuestión de las asanas, pero sí las partes donde se hablaba acerca de la meditación, ¿no? Y es donde entré en contacto con ciertos conceptos que me maravillaron en ese momento, que era, por ejemplo, el tema de la iluminación, ¿no? De cómo la mente se puede llegar a aquietar, ¿no? Cómo, bueno, simplemente, incluso uno puede encontrar respuestas, ¿no? Desde un estado de mayor calma. Entonces, bueno, desde mi inexperiencia, lo que quise hacer fue recrear aquello que yo interpreté de ese primer libro, de esos primeros libros que yo tuve acceso, ¿no? Y de hecho la primera experiencia fue bastante traumática, tengo que decirlo, Puede porque pasar, sí. me acuerdo que yo estaba con una chica, estaba haciendo con una chica y entrenábamos juntos, hacíamos kickboxing, yo hacía kickboxing en esa época. Y entonces, después de entrenar, normalmente nos íbamos para su casa, cenábamos, nos íbamos a dormir y al otro día cada uno, ¿no? Bueno, ella se quedaba en su casa y yo me volvía a la mía. Y por la noche, después de comer, ella se fue a acostar y yo le dije, ves tú, yo me voy a quedar haciendo una cosita y después te alcanzo, ¿no? Y lo que intenté hacer en ese momento fue meditar. Yo ya no me acuerdo qué hice, pero lo que sí me acuerdo fue que después de estar ahí un rato, no sé, tal vez imitando aquello que yo había visto en los libros, dije, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Y Esto no sé qué pasa, que yo no me sí, entero de nada. yo no me entero de nada. Y me fui a acostar y fue muy loco porque no pude pegar un ojo, me sentía muy inquieto y cuando pude pegar un ojo tuve unas pesadillas alucinantes, ¿no? Entonces me asusté un poco, pero dije, bueno, aquí hay algo, no me entero bien qué, pero yo esto lo voy a volver a repetir y me tiene que salir, ¿no? Entonces, bueno, dejé un tiempo, porque digo, si esta es la única forma que yo sé hacerlo y el resultado es esto, tengo que aprender a hacerlo de una manera distinta. Entonces, entré en una escuela de yoga donde, bueno, principalmente me interesaba el tema de las meditaciones, se hacían meditaciones en grupo. Sí, creo que todavía existe la escuela Estinapura en Buenos Aires y ahí aprendí, bueno, diferentes corrientes filosóficas y también diferentes estilos de meditación. Y bueno, cuando me fui, estuve unos cuantos años ahí, en esa escuela, y luego estuve probando en diferentes templos. Me atraía mucho la meditación budista, las diferentes escuelas hindúes, y luego ya empecé a practicar haciendo como un poco mi propio método, ¿no? Y bueno, y ahora continúo. Para mí hacerlo cada día es como parte de mi rutina. Me siento extraño cuando no lo hago, ¿no? Claro. Oye, César, y eso que dices que hay diferentes corrientes, ¿no? Hay, por ejemplo, los budistas meditan de manera diferente a los hinduistas. O sea, ¿hay Bueno, alguna diferencia en la meditación? sí, a ver, hablando de esta manera, la meditación podemos decir que es un poco como la comida, ¿no? Uno habla de comida china y tiene la idea una cosa, pero es que hay 10.000 tipos de comida china o comida hindú, ¿no? ¿Qué es comida hindú? Puede ser curry,
el arroz basmati, yo qué sé, el sabji, el chapati, pero es que hay diferentes tipos de comida hindú, porque no es lo mismo en el norte que en el sur, que en tal pueblo, que en tal... Entonces, aquí yo no me animo a hablar de la meditación budista en general, porque no soy un experto en eso. Tuve la experiencia de practicar en diferentes templos, con diferentes métodos, pero no me animo yo a generalizar, ¿sabes? Como para decir, bueno, la meditación budista tal. No, no pasa nada. Es que yo recuerdo que estuviste también en India, ¿verdad? Correcto, sí. Y yo, pues eso, ¿no? Yo digo, ostras, es como una especie de curiosidad. No sé si eso pasa cuando uno no ha ido al país y desde fuera lo ve, ¿no? Ostras, ¿cómo se debe meditar en India? ¿No? Es un poco la pregunta que te hacía ahora, ¿no? Ah. Es como, no sé qué tipo de meditación o a lo mejor no sé en qué debe consistir, si suelen hacerse meditaciones guiadas o no, o cada uno un poco está haciendo la meditación individual. Todas estas preguntas, un poco a mí, por ejemplo, me surgen, ¿no? Porque no sé cómo lo hacen. ¿Tú tienes algo? Claro, es que vamos un poquito a lo mismo, ¿no? Hay mil formas de hacerlo y dentro de lo que nosotros llamaríamos meditación hinduista o meditación hindú, es que hay muchísimas, También. muchísimas prácticas que se pueden englobar dentro de ese concepto, ¿no? Entonces, yo he probado diferentes cosas, he probado con la meditación contemplativa, he probado con la meditación con mantras, con cantos sagrados, con el tratak, que es una técnica hindú donde uno es muy parecido a la autohipnosis, de hecho, porque se focaliza la mirada en un punto, en una vela en este caso, y luego a partir de ahí se consigue cierto estado de trance. Qué bueno. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Dentro del hinduismo hay mucho, mucho para hablar. No sé si me considero un erudito en esto, pero sí he probado algunas técnicas. Qué bueno, César. Ostras, qué bueno. Y los beneficios que a ti, bueno, los primeros beneficios que a ti, bueno, que tú sentiste, ¿no? En tus carnes cuando empezaste a meditar, ¿cuáles fueron esos beneficios? Mira, Puri, cuando yo empecé en esto, tenía una idea bastante naive, ¿no? De que, bueno, si tantos maestros hablan de que este es el camino para alcanzar la iluminación, digo, yo tengo que poder. Y eso no ha sucedido. Todavía no, al menos, ¿no? Estás en el camino, ¿no? Pero sí creo yo que la meditación es una gran herramienta para eh, entender el verdadero valor de las cosas, ¿sabes? La meditación consigue que tú en algún momento puedas silenciar el parloteo mental, no sé si completamente, pero sí lo suficiente como para que pueda salir de ti otra parte que no tiene que ver con la razón y que tiene mucha sabiduría, o al menos puede pillar o canalizar, o como que le quieras llamar, un tipo de conocimiento que yo creo que es accesible a todos, ¿no? Cuando silencias ese parloteo mental, esas voces influenciadas por tus traumas, por tus preocupaciones, por las preocupaciones de otros, ¿no? Eh, Surge un diálogo bastante interesante y que suele ser bastante enriquecedor, ¿no? Y que te puede dar la pauta de lo que es verdaderamente importante en la vida y lo que no. Por ejemplo, ¿no? El poder tener una, una dimensión más sabia de qué significa el estar aquí, hace, por ejemplo, entre otras cosas, que en ciertas ocasiones puedas tal vez procesar mejor las cosas que te pasan. Y digo en ciertas ocasiones porque mucha gente tiene la falsa creencia de que por meditar ya automáticamente te convierte en un ser especial, o en un ser espiritual, o en un ser mejor, o en un ser bueno que no te puedes enfadar. Nada más lejos de la verdad. Yo me sigo enfadando, de hecho, más de lo que me gustaría, lamentablemente, tengo que aceptarlo, ¿no? Hablo de la meditación porque creo que es importante y creo que es algo que todos deberíamos hacer, ¿no?
pero yo, por lo menos, no me considero una persona espiritual. Lo hago porque para mí es tan necesario como el agua que me bebo todos los días. Esto es lo que me va a llevar a la siguiente parte de mi vida. ¿Me entiendes? Ahora me toca picar piedra. Y 20 años, 20 años no son nada. Y mucho menos con el tipo de compromiso que yo humildemente le he podido dar, ¿sabes? Hay gente que medita 40 años, 50 años, dedicándole 8 horas al día, 10 horas al día o incluso más. ¿Te das cuenta? Son monstruos espirituales estos. Yo no tengo nada que hacer al lado de ellos. Pero para mí es importante porque para mí te nutre, ¿sabes? Y el no hacerlo, bueno, no sé, al menos para mí representaría un estancamiento. ¿Te das cuenta? La meditación vivifica, te ponen en un contexto más real. A veces nos identificamos demasiado con esta vida y eso hace que suframos más de la cuenta. ¿Te das cuenta? Y bueno, los beneficios no son cosas que suelan aparecer de inmediato. Depende también cuáles sean las expectativas, porque a veces si tú lo haces porque quieres tal vez sentirte un poco más relajado, pues probablemente desde la primera sesión, a lo mejor si tienes un poquito de suerte, puedas conseguir esto. A veces necesitas un poco más de tiempo, ¿no? Dependiendo del nivel de estrés que tengas. Pero si tus aspiraciones son más grandes, como aquí tu servidor, entonces lo que va a pasar es que te des contra la cabeza contra la pared un par de veces, pero bueno, sigas participando, ¿no? Qué bueno. Yo recuerdo cuando empecé bueno, yo empecé hace años, pero luego lo dejé durante otros tantos de años, un montón de años más lo dejé. Bueno, desconecté de mí, ¿no? Y volví yo creo que más o menos un poco en la época en que nos conocimos, porque recuerdo que tú entonces, en ese momento, hacías meditaciones guiadas, ¿no? Y yo me enseñaste una aplicación y yo creo que ahí empecé un poco a volver a meditar, ¿no? La verdad es que yo cuando empecé al principio me costó, porque yo tenía la idea de que era dejar la mente en blanco, y Como entonces mucha al gente. principio me costó, ¿no? Que es Mm, lo que suele pasar, ¿no? A la mayoría de la gente, si no ha meditado nunca o si no tiene ese concepto de la meditación, piensa que es dejar la mente en blanco, porque a mí me lo han dicho muchas personas, ¿no? mm. Entonces, claro, eso eh, evidentemente no te atreves porque intentas, ¿no? Intentas dejar la mente en blanco y como eso no ocurre, es como una frustración, ¿no? Y entonces es como abandonas. Pero cuando uno ahí está empeñado en que esto tiene que salir sí o sí, ¿no? Luego yo realmente noté muchísimo los beneficios, yo tenía muchísima ansiedad, noté no muy, o sea, no muy rápido, porque es lo que dices tú, ¿no? Que es una práctica que la vas notando a medida que va pasando el tiempo y que lo haces, ¿no? De manera progresiva, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, yo noté unos cambios impresionantes, ¿no? Porque esos estados que a veces me entraban a mí bueno, por cosas, ¿no? Del día a día, noté que poco a poco iban disminuyendo, ¿no? Y a partir de ahí, al ver en mí esa mejoría, dije, wow, esto funciona, ¿no? Esto funciona. Y la verdad es que, bueno, ahora estoy en este camino, ¿no? De conocer más, 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 porque me apasiona. Me he dado cuenta ahora, bueno, era el momento, ¿no? En el que me quería dar cuenta. Claro. Y bueno, me parece muy interesante poder aportar eso, ¿no? Ese conocimiento a las personas que se animen, las que quieran, pero que entiendan que no es justamente dejar la mente en blanco y como dices tú, ¿no? Las personas que meditan no significa que uno tenga que ser ni feliz, ni ser especial, porque hay como muchos mitos, ¿no? Acerca de la meditación, que te Sí, permite, ostras, ver la vida de otra manera, te permite conocerte más a ti, te permite encontrar respuestas que muchas veces no encuentras, ¿no? Y claro, eso de alguna manera también te hace feliz. No es que sea bien, bien, ¿no? Uno cuando medita ya es feliz. No, no, eso no funciona así, ¿no? Pero esos mitos está bien que se digan porque, bueno, pues quizá la gente pues no lo sepa, ¿no?
Sí, yo, la verdad es que, bueno, tú sabes que soy un poco ermitaño, aunque tenga cierta exposición en las redes sociales, no suelo tener demasiado contacto con la gente. Y hace muy poquito tiempo estuve en un almuerzo y una mujer que tenía al lado me empezó a hacer preguntas, ¿no? No sé cómo salió el tema de la meditación, el tema de que estuve en India y me dice, es que a mí, es que exactamente esto, ¿no? A mí no me sale, no, lo intenté, pero claro, como es esto de poner la mente en blanco, y bueno, traté de explicarle en el ratito que teníamos que bueno, en realidad lo que buscamos todos los que empezamos a meditar, el objetivo número uno debería ser el de apartar todos los pensamientos menos uno, porque eliminarlos completamente ya es increíblemente difícil. Entonces ya el dejar uno ya cuesta trabajo, ¿no? Eliminarlos todos ya es otra historia. Entonces yo creo que la mayoría de los métodos se fundan en esta idea, ¿no? En el tratá, que es concentrar la vista y la atención en una vela. Luego hay meditaciones en las que te concentras en un yantra o en un dibujo sagrado, ¿no? O sea, Hay visual, otras. ¿no, César? Sí, sí, sí. Visualizar la meditación. El yantra o el mandala es una representación sagrada que tiene un simbolismo particular. Normalmente tiene esta idea de que ayudan a elevar la vibración. Entonces hay meditaciones donde tú focas tu mente y tu vista, porque de hecho se puede hacer con los ojos abiertos, hay técnicas donde se medita con los ojos abiertos, en esta imagen y la idea es llenarte de esta imagen, ¿no? Esa es también, es una forma de concentración, ¿por qué? Porque si tu mente está concentrada en un objeto o en un punto, no va a estar concentrada en otras cosas, en todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, básicamente, los que meditamos, realmente lo que hacemos son ejercicios de concentración. Realmente es esto. Y con el tiempo, gradualmente, y con un poquito de suerte, podemos ir dominando un poco esto. Y en esos espacios donde se consigue una profunda concentración en esto, empiezan a suceder cosas, ¿no? Donde tú puedes tener experiencias de todo tipo, desde sensaciones físicas, En ese momento, César, sanación. ¿me hablas en ese momento de la meditación Sí, o sí, sí. después? Ahí, en ese momento. Bueno, durante y después también. Durante y después también, ¿no? Cuando consigues limpiar un poco la mente de tanta basura, pasan cosas curiosas. Eh, sensaciones físicas, ¿no? Una sensación de mucha alegría, sin que haya... Nosotros estamos acostumbrados a que la alegría tiene que venir acompañada de algún evento externo, ¿no? Y de repente te puedes dar cuenta que con la meditación eh, puedes llegar a conseguir un estado de cierto éxtasis, mayor o menor, sin que necesariamente haya habido cambios externos, ¿no? Que todo viene desde adentro. Eh, es un camino, realmente, y depende de tu personalidad, del tiempo que le quieras dedicar. Yo personalmente, como creo en la reencarnación, creo que también depende de mucho del trabajo que hayas hecho en otras vidas. Eh, y también de qué cosas necesites experimentar aquí, ¿no? Porque hay veces que, bueno, uno se apunta para esta escuela y resulta que al igual te toca pasar por muchas experiencias mundanas, ¿no? Entonces, por más que tú te encandiles por toda la experiencia espiritual o lo que puede llegar a ser, al igual te toca trabajar en la tierra, ¿no? Entonces, si tú consigues identificar esto, tu trabajo va a ser entonces el conseguir ese equilibrio, ¿no? De tener un pie en la tierra mientras otro lo tienes levantado en el aire, ¿no? Qué Mientras bueno, sigues tu qué bueno. práctica. Qué bueno, César, escucharte es que es todo un lujo, ¿eh? Porque tienes tantas experiencias de vida Gracias, Buri. que, bueno, me parece brillante. Ahora, ¿cómo meditas tú, César? ¿Meditas con estas técnicas que nos estás hablando de concentración, de atención plena o meditas haciendo
bueno, meditaciones guiadas o de todo un poco. ¿Cómo lo haces tú ahora? Mira, ahora mismo es un poco raro lo que me pasa a mí con mi práctica, con la autopráctica, porque se va transformando, no puedo explicar muy bien por qué, pero de Puedes. repente tengo una sensación y genera un cambio en la práctica, ¿no? Durante mucho tiempo usaba mi mala, mi rosario, ¿no? Trabajaba con mantras y desde hace un tiempo a esta parte trabajo con la concentración en un punto. En este caso yo lo concentro en el entrecejo y lo mantengo ahí hasta que consigo una sensación particular. O sea, en silencio, ¿no? En Sí, silencio, con la atención plena, la mirada en el entrecejo, ¿no? sí, a veces es en silencio, a veces yo sigo usando esta aplicación que yo te recomendé Ah, bien, en aquella época. sí. Y en algunas de las programaciones tengo un poco de música así de relax, pero la verdad es que cuando me pongo a hacer la práctica, dejo de escuchar la música. Está porque, yo qué sé, Ya porque me estás. agrada al principio, pero luego me pierdo un poco, ¿no? Como que no la escucho. Y entonces concentro toda mi atención en el entrecejo y después me dejo un poco llevar, ¿sabes? Normalmente hago una visualización que tiene que ver con algunos objetivos que quiero conseguir. O de repente si lo necesito hago una especie de limpieza energética con alguna visualización específica, ¿sabes? Al respecto, uso mucho la metáfora. Combino hoy un poco de las cosas que he ido aprendiendo de la hipnosis Ujú. con la meditación, porque al fin y al cabo son, son, ¿Son parecidas las son técnicas? muy similares. El estado, por lo menos, es para mí el mismo. Las herramientas tal vez cambien un poco, ¿no? Entonces, entro en el estado y luego, eh, sí, diría que hago mitad de ese trabajo con las cositas que aprendí con diferentes maestros eh, relacionados al tema de la meditación y luego incluyo alguna técnica que está más asociada a lo que hago ahora, ¿no? Sí, por El ejemplo, live. para salir, algo que me gusta mucho hacer ahora es contarse una cuenta regresiva, algo que uso mucho en las sesiones de hipnosis, por ejemplo, ¿no? Cuento de 5 hasta uno o de uno hasta 5, inhalo y salgo. No sé, me viene bien hacerlo de esa manera, ¿no? Es como si hiciera una especie de combinación entre autohipnosis Claro. y la meditación y al final es lo mismo. La hipnosis, César, sería, no lo tengo claro, ¿eh? Sería quizá encontrar un objetivo en diferencia a la meditación, o sea, Mm, buscar, bueno, un objetivo o buscar alguna respuesta, quizá. no necesariamente. O sea, la hipnosis en sí no tiene una, un valor terapéutico per se. ¿Eh? Lo que sí es que se usa en conjunto con otras herramientas para provocar un efecto a nivel terapéutico. La hipnosis en sí es como un cuchillo. Tú lo puedes usar para cortar una lechuga, hacerte una ensalada, o para, yo qué sé, podar un árbol, ¿sabes? La hipnosis implica el adentrarte en un estado donde se suspende la duda y se cree en aquello que estás imaginando. Entonces es un estado especial porque la mente crítica, la parte analítica de nuestra mente, ha de apagarse un poquito. ¿Mm? Ujú. Y esto es exactamente lo que pasa cuando meditas, ¿no? Solamente que tal vez con diferentes métodos, pero tú cuando entras en estado meditativo, esa parte parlanchina de tu mente que juzga, que evalúa las cosas, de alguna manera se va suavizando o callando un poco, ¿no?
y luego lo que hagas a partir de ahí depende de ti. En la meditación normalmente lo que se busca es mantener esa concentración en un punto fijo, ¿no? Todo el tiempo que se pueda, siendo consciente de que los pensamientos van a ir y Claro, venir. Entonces, cada vez que surge un pensamiento que no sea ese punto de concentración, volver a anclarnos al punto de concentración, ¿no? Mientras que en la hipnosis, si estamos hablando de hipnosis como terapia, que es lo que hago yo, la idea es, bueno, dependiendo de cuál sea la necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la resolución de un trauma del pasado, eh, se aprovecha esa especie de silencio de la parte de crítica de la mente para acceder a memorias que a veces nosotros ocultamos, tapamos consciente o inconscientemente porque causan mucho dolor, ¿no? Pero accediendo a ellas se pueden conseguir ciertas respuestas que nos permiten transformar las emociones alrededor de ese recuerdo, ¿no? Y esto te permite sanar para que tú, sabiendo que te pasó lo que te pasó, puedas vivir bien, ¿no? Como quien... Siempre pongo este ejemplo porque creo que es bastante entendible. Cuando tú tienes tu primer amorcito de 13, 14, 15 años, ¿no? Y se rompe, te parece que el mundo se va a acabar y sufres un montón, ¿no? Y luego te haces mayor, llegan tus 30, tus 40, lo que sea, y miras para atrás y te da risa incluso, ¿no? Te da mucha ternura porque es algo que tienes completamente superado. Sin embargo, en el momento que lo estabas viviendo, era increíblemente doloroso, ¿te das cuenta? Y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de traumas. O sea, la idea es que podamos cambiar ese marco y transformarlo de algo que provoca dolor a algo que entiendas, o por lo menos desde la mente muy profunda, que es algo que ya pasó, que ya no está, y que como ya no está, no hace falta que siga provocando la misma sensación, ¿no? Entonces, el objetivo depende un poco de lo que se quiera conseguir. Y algunas personas buscan la hipnosis para trabajar un bloqueo, para trabajar un trauma del pasado, para trabajar incluso alguna adicción. ¿M? Se trata de buscar dialogar con esa parte más profunda de la mente, porque allí es donde están las respuestas automáticas que tenemos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, no sé, alguien que come por llenar un vacío emocional, sabe que lo está haciendo, sabe que está comiendo de más, pero no lo puede evitar. ¿Mm? No lo está haciendo conscientemente, de hecho, todo lo contrario. Si hablamos de conciencia, la persona sabe que no tiene que comer de más y sabe que no tiene que comer porquerías. Pero es algo que surge y que es más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está instalado como un proceso automático. Entonces, desde ese estado meditativo o estado de trance, podemos transformar esto, ¿no? Hacer que cambie. qué bueno, Entonces, bueno. qué bueno, César, ¿no? Esta terapia que haces me parece guau, muy, muy guay, la verdad. Sí, al final es como una meditación guiada. Lo que pasa es que Sí, ahora que yo eh, pasé unos años haciendo meditación, guiando también, lo que veo es que hay herramientas dentro de la hipnosis que se manejan que son súper interesantes, súper terapéuticas y que yo, por lo menos yo no conocía, no las veía en el ámbito de la meditación. Pero es que yo diría que es más o menos lo mismo, ¿no? sí, Meditación, hipnosis y meditación guiada para mí diría que es lo mismo. Mm. qué bueno. Bueno, César, pues bueno, estoy encantada de haberte tenido aquí en este espacio con todo lo que nos has explicado tan interesante. He aprendido un montón. Qué bueno. Siempre aprendo un montón cuando te escucho, la verdad es que sí. Eres como un libro abierto. Oh, Bueno, ya honrado, me siento honrado, gracias. Gracias, Puri. y bueno, pues no sé dónde te pueden encontrar, César, si hay alguna persona que quiere un poco de tus servicios, pues no sé, de lo que tú haces, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, estoy más activo en Instagram, me vais a encontrar como soy César Sandoval, ahí es donde, bueno,
publico más, interactúo más. También tenemos el canal de YouTube César Sandoval TV y la página web cesarsandoval.com. No, César, perdón, .net, cesarsandoval.net. el, Y perdona, en YouTube has dicho César César Sandoval. Sandoval TV, Ah, TV. TV. Sí, Ah, qué bueno. Vale, sí. vale. Y bueno, decirle también a algunas personas, quería comunicar que estoy empezando a ofrecer audios de hipnosis personalizado, hace muy poquito, y que ayuda a reprogramar, ¿no? La mente. La verdad que esto puede parecer un poco raro, ¿no? Como voy a escuchar un audio y mi conducta va a cambiar. Yo recuerdo que hay un autor que a mí me gusta mucho, él escribió, se llama Andrew Matthews y escribió un libro que yo ya me leí varias veces porque la verdad que me gusta mucho, se llama Felicidad en tiempos difíciles. Y este hombre no lo cuenta en este libro, yo lo escuché de él en un podcast que decía, bueno, él de este libro vendió millones, ¿no? Y él decía que él se había creado él mismo un audio donde él narraba esto, ¿no? El convertirse en un autor de reconocimiento mundial, de vender millones. Bueno, él se había hecho toda una película y escuchaba este audio todos los días, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque es una forma también de reprogramar la mente. Total. Eh, y él lo hacía, lo que también me llamaba la atención, que él lo hacía esto en estado consciente, ¿no? Lo que yo propongo es hacer, o sea, escuchar este audio dejándose guiar, porque en el audio de hipnosis, en todo audio de hipnosis, hay como una especie de introducción a este estado especial para que, bueno, básicamente no tengas que pelearte con la parte consciente y se busque un cambio más rápido, ¿no? Entonces estoy empezando a hacer esto y también el sábado 23 voy a comenzar un programa de hipnosis para bajar de peso, para quitar, hay un taller, bueno, las personas que se interesen me pueden contactar y les comento un poquito más. Qué bueno, César. Qué bueno, qué cosas más guays que haces. Gracias. Siempre avanzando, claro que sí. Pues nada, Muchísimas gracias, Puri. ha sido un placer estar aquí y escucharte, como te he dicho antes, y nada, estamos en contacto. Mil Siempre. gracias por todo lo que aportas al mundo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti. Un enorme placer haber estado aquí contigo. Un beso y un abrazo grande. Gracias igualmente, César. Chao. Chao. Chao.